Muy buenos días. Ya acercándonos al momento de la pasión, vamos a meditar sobre el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, versículos 1 al 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro. Este le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice: El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: No estáis limpios todos. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado un ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Palabra del Señor. Hoy, en esta misa de vigilia, vamos a recordar el primer jueves santo de la historia, cuando el Señor, adelantando la Pascua, en virtud de lo que iba a suceder en su vida, reúne a los discípulos y en esta pedagogía extraordinaria que tiene el Señor, que no solo nos habla, sino que con hechos nos muestra lo que tenemos que hacer, en esta educación paulatina que va haciendo el Señor con nosotros, aquí nos muestra algo fundamental. Ya sabemos que somos pueblo sacerdotal, pueblo de profetas y pueblo de reyes, pero sacerdotes que sirven, profetas que no anuncian calamidades como los agoreros, sino que fundamentalmente profetizamos del amor de Dios y de lo que puede suceder en el hombre si se deja tocar por ese amor. Y reyes que sirven, no que son servidos. Y ese es el signo que hace el Señor. Esta es la tercera Pascua que vivimos estando en pandemia. Pero me acuerdo del caos que se produjo el año 20, cuando tuvimos que celebrar la Pascua sin lavatorio de pies, sin gente en los templos, sin poder comulgar físicamente. Me acuerdo la desesperación de tantos que se privaban de la Eucaristía. Pero yo creo que estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir también han servido para darnos cuenta la necesidad que tenemos ya no solo de vivir por una piedad que se nos ha inculcado desde pequeñitos, sino que la necesidad que tenemos de descubrir el misterio profundo de lo que nosotros celebramos. Cuando yo celebré mi primera misa, y honestamente sigo celebrando mi primera misa, el Señor me permitió intuir la grandeza de este misterio y de lo que aquí acontece cuando se celebra. Pero yo estoy consciente que eso que pude intuir no es ni siquiera una pequeñísima sombra de lo que realmente es este misterio, que ojalá todos pudiéramos descubrirlo. Porque Santo Tomás de Aquino decía una cosa
que se lo escuché decir a mi párroco hace 3 años, que bastaría una Eucaristía vivida comprendiendo el misterio del sacramento para alcanzar la vida eterna. Podemos decir intelectualmente, Cristo ha dado su vida por nosotros, este es el cuerpo de Cristo, y creerlo aunque siempre siga pareciendo pan. Este es mi sangre, aunque siga pareciendo vino. Podemos creer todo eso, pero llegar a penetrar en lo que realmente eso significa, el Señor te lo tiene que revelar. Yo lo anhelo. Y por eso partamos por lo que podemos hacer por ahora para que el Señor pueda ir penetrando poco a poco en nuestro interior. Amar a nuestros semejantes como más grandes que yo. Mirar al otro y, si vemos sus debilidades y sus pecados, tener claro que los podemos ver porque nosotros los tenemos. Y en vez de juzgar y criticar, entregarle eso al Señor como oblación nuestra, para que ese hermano se encuentre con el Señor. Y tal como Salomón pedía sabiduría para poder gobernar justamente a su pueblo y no riquezas, el Señor, por haber pedido solo la sabiduría, le otorga la sabiduría, pues la pedía para otros, y además riquezas. De esa misma forma, cuando tú, en vez de juzgar a tu hermano, lo comprendes, lo justificas y tomas sobre ti los pecados de él, como Cristo lo hizo con nuestros pecados, y se lo entregas al Señor como oración, el Señor no solamente ayudará a ese hermano, también te consolará a ti y te dará las gracias que necesitas para ser más cristiano. Otra faceta del Evangelio, yo estoy acostumbrado a tomar solo una, pero estos días hay que tomar una o dos, por lo menos, porque cada Evangelio es como un prisma, como un diamante, que da 1000 brillos, hay 1000 cosas que se pueden aprender. Una segunda faceta es esta actitud de Pedro. Pedro se escandaliza de que el Señor le vaya a lavar los pies, porque lo tiene muy en alto, porque se da cuenta que es el Mesías. También nosotros muchas veces tenemos una especie de clericalismo tan acendrado que pensamos que el cura es así súper, y cuando se cae nos escandalizamos. En circunstancias que el Señor te está diciendo, sé humilde como yo soy humilde. Y si tú eres humilde y reconoces tus pecados, te vas a dar cuenta que eres capaz de cometer las peores aberraciones y no te escandalizarás cuando las veas cometer en otros. Porque si tú no lo has hecho, es por la gracia de Dios. Hay gente que se escandaliza cuando descubre los pecados de otros, pero es porque no se ha dado cuenta de sus propios pecados, y que muchas veces, si somos honestos, pueden ser incluso más grandes que los que vemos en los demás. Lo digo por mí. Ve tú qué pasa contigo. Pero porque yo veo quién soy y sé de lo que soy capaz de hacer, que si se los contara no vendrían más al canal. Precisamente porque me conozco es que yo puedo hablar con absoluta certeza del inmenso amor que Dios nos tiene. Y que Dios nos perdona, y que Dios lo único que quiere es que seamos felices. Y solo podemos ser felices en Él, con Él y viviendo para Él. Esa es la perfecta felicidad del hombre. Y eso no significa una consagración exclusiva como cura o como monja o como laico consagrado. Tú puedes vivir para Dios, amando a tu mujer, cuidando a tus hijos, trabajando honestamente, siendo caritativo con los que sufren más que tú, compartiendo tus bienes, en fin. Hay 1000 formas de vivir conforme a la voluntad de Dios, en Dios y para Dios. Descúbrela tú y ojalá en este Jueves Santo puedas ir a la Eucaristía de la Cena del Señor. Haz el esfuerzo, porque también, aunque fue maravilloso el tiempo de la pandemia, porque nos permitió desacomodarnos, también es peligroso porque quizás nos acomodamos frente al televisor.
no pierdas la cena ahí, in situ, para que puedas experimentar también con Él la pasión del viernes, el estar vacío el sábado, para poder resucitar con Él el domingo. El que tenga oídos para oír, que oiga.